El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del día de hoy nos invitan precisamente a que centremos nuestra reflexión, nuestra meditación en dos aspectos. Uno, el don de Dios no es un don de la carne. Por eso el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. El ser humano carnal no puede entender las cosas espirituales. Lo nacido de carne es y lo nacido de espíritu es. Correcto. En esa dimensión, el hombre espiritual es movido por el Espíritu Santo. El hombre espiritual es conducido por el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Y vive el don de Dios, y vive la gracia del don de Dios en su vida. El hombre carnal es guiado por sus instintos, sus pasiones, que son realidades ciegas, irracionales. La carne como tal necesita obviamente del nivel de la conciencia, del nivel de la razón, para ser dominadas. Por eso el apóstol Pablo dice: domino en mí todas mis apetencias y todas mis fragilidades, de tal manera que pueda yo ser señor de mí mismo, ¿no? Pero este es un ejercicio que vamos haciendo dentro de nuestra dinámica de crecimiento. Debemos ir aprendiendo a ser seres humanos espirituales e ir dejando atrás ese ser humano carnal, movido por todas las pasiones humanas, por todas esas pasiones bajas. Dios nos ha llamado precisamente entonces a eso, a crecer, a buscar, como decía la lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 3, 1 y siguientes, precisamente el domingo de resurrección. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad vuestra vida que está oculta con Cristo en Dios. Busquen las cosas de arriba. Es decir, busquen a Dios, búsquenlo. Eso es, el volver a nacer implica permitir que sea el Espíritu el que me lleve a una experiencia en la que yo cambie de mentalidad total. Volver a nacer es nacer de Dios, nacer de la gracia del Espíritu, nacer de la acción del Espíritu. Y para ello yo tengo que ser dócil y tengo que dejar que Dios actúe en mi vida, pero yo tengo que primero tengo que valorar ese deseo de Dios. Y tengo que dejar que ese Dios actúe en mi vida, yo amar precisamente el vivir en Dios, amar la vida de la gracia, amar la vida sobrenatural que Dios me da. Si yo no amo la vida sobrenatural, pues yo no lo valoro.
Por eso dice Jesús, no le den margaritas a los cerdos. Porque el hombre de gusto, el hombre refinado y de buen gusto, ¿qué hace? Cuando come bueno, ¿cierto? Sí. Pero cuando come bueno, se deleita y dice, gusta, se deleita y lo disfruta. Sírvale un marrano cualquier cosa y verá qué pasa. No interesa lo que le den, así le den piedras o le den el banquete que le den, no le importa. Entonces, es el sentido. Cuando uno ha cultivado la vida del Espíritu, cuando uno vive, cuando uno ama la vida del Espíritu, ama las cosas espirituales, valora lo espiritual. Y por eso se va refinando, va creciendo. Pero una persona que no valora lo espiritual, pues obviamente se queda enana. Y disculpen esa expresión, que nadie se va a sentir mal con esa palabra. Es decir, una persona que no valora lo del espíritu no crece, nunca. Entonces una persona que vive guiada por el espíritu ama, por ejemplo, ama el silencio. Una persona que no vive el espíritu le encanta el ruido y es ruidosa. Pregúntele al lado, ¿usted es ruidoso? ¿O usted ama el silencio? Porque es importante. Una persona que ama el silencio es prudente. Prudente. Y esa es otra virtud que da, la gracia de la vida sobrenatural. Una persona que está creciendo aprende, ama ser prudente. Además de ser prudente, procede con sabiduría. Es decir, sabe elegir, sabe preferir, sabe lo que no le sirve. El sabio es el que tiene la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo y prefiere lo mejor. O sea, tiene gusto por lo perfecto, por lo noble, por lo santo. Una persona con vida espiritual tiene intimidad consigo misma. Es una persona orante, orante. Ama orar, ama hablar con Dios. Lee la palabra de Dios porque sabe que en ella está la sabiduría. Y se alimenta de ella y permite que esa palabra fecunde su alma, fecunde su corazón, alimente y le dé la gracia de ir precisamente saboreando esos manjares exquisitos de una vida que solo se vive en el cielo, pero que la persona que vive en el Espíritu la puede anticipar en la tierra. Entonces, la primera lectura de hoy nos va a señalar una dimensión de personas que ya han crecido, de personas que ya superaron sus egoísmos, de personas que ya superaron sus vanidades, sus egos, todo ese tipo de cosas lo comenzaron a superar en la madurez de su fe y pudieron llegar al punto de poner todo en común, de ser solidarios los unos con los otros, de sacrificar absolutamente todo y compartirlo, de ser generosos absolutamente con todos. Y no miraron en ningún momento en nada, simplemente entregaron, se dieron. Es la generosidad de los primeros cristianos que dice una característica muy bonita de la palabra. Tenían una sola alma y un solo corazón. Hechos 4:32. Una sola alma y un solo corazón. ¡Qué belleza! Esa es la expresión de las personas que viven unidas. Hoy día, ¿cuánta gente vive en una casa y todos sienten diferente, piensan diferente, buscan diferente, les interesa diferente? O sea, y no pueden estar unidos en el Espíritu. Porque sus egos, sus yos, son tan grandes, tan inflados, Aquí se ven flacos y chiquitos aparentemente.
Pero el ego en la casa, el ego en la familia, el ego se crece tanto que el otro no cabe. Y entonces nos molesta el otro, nos incomoda el otro. Y no podemos convivir. Entonces, como dice una canción por allá colombiana, con lo mío, mío, mío. No la saben, ¿sí o no? Ah, usted sí se la sabe, ¿no? Con lo mío, 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 con lo mío no se meta. Es esa persona que crece en esa triste dimensión de lo único que le importa es lo suyo. Una persona que todavía vive guiada por egoísmos, por todas esas cosas, que no busca sino su interés, que solo le preocupa lo suyo, es una persona que todavía no ha madurado y que todavía no ha conocido el amor y que todavía no ha pasado al plano de lo espiritual, sino que vive en el plano del ego, en el plano de eso, del egoísmo, en el plano de eso, de la envidia y de tantos otros sentimientos bajos que tristemente revelan cuál es su condición de atraso. Hay mucha gente atrasada o retrasada. Esos son los verdaderos retrasados. Los que no saben amar, los que no saben donar, los que no saben sacrificarse, los que no saben servir, los que no saben ser humildes, los que no saben bajar la cabeza. Pregúntele al de al lado, ¿usted es retrasado o aventajado? El Papa dice, hay que ser aventajado, ¿no? El Papa Francisco Constante, primeré, le dice a toda hora al mundo, vaya de primero, primero en amar, primero en servir, primero en perdonar, primero en ser humilde, que nadie le gane. ¿Eso quién lo hace? Alguien que ya tiene una escala de valores muy clara, en la que lo más importante no es mi yo, mi ego, mis intereses, sino el amor que Cristo me ha enseñado a tener.